Usías se convirtió en rey de Judá cuando solo tenía 16 años. A tan temprana edad, muchos dudaban de su capacidad para gobernar, pero Usías demostró ser un líder nato desde el principio. Su juventud no fue un obstáculo, sino una ventaja, ya que trajo consigo nuevas ideas y una energía renovada al trono. Gobernó por más de 50 años y su reinado fue increíblemente exitoso. Durante este tiempo, Usías implementó numerosas reformas que transformaron a Judá en una nación próspera y avanzada. Su habilidad para escuchar a sus consejeros y tomar decisiones sabias fue clave para su éxito. Desde los tiempos de Salomón, ningún otro rey había gobernado Judá con tanta fuerza y habilidad. La comparación con Salomón no es casualidad. Ambos reyes compartían una visión de grandeza y un deseo de ver a su pueblo florecer. Usías, sin embargo, se destacó por su enfoque en la innovación y la modernización. Usías, bendecido por la gracia de Dios, llevó al reino a niveles de prosperidad y poderío militar nunca antes vistos. Bajo su liderazgo, el ejército de Judá se fortaleció y se equipó con las mejores armas de la época. Las ciudades fueron fortificadas y se construyeron nuevas torres de vigilancia para proteger al reino de invasores. Su nombre, Usías, que significa Jehová es mi fuerza, resultó ser una profecía. La fe de Usías en Dios fue inquebrantable y siempre buscó la guía divina en sus decisiones. Esta devoción no solo le ganó el favor de Dios, sino también el respeto y la lealtad de su pueblo. Bajo su liderazgo, Judá disfrutó de un periodo de paz y prosperidad. Los mercados estaban llenos de vida, y la gente vivía en armonía. Las artes y la cultura florecieron, y se construyeron numerosos edificios y monumentos que aún hoy son recordados. Las fronteras del reino se expandieron, y el nombre de Judá volvió a ser temido y respetado por todas las naciones. Los reinos vecinos enviaban tributos y buscaban alianzas con Judá, reconociendo la grandeza de Usías. Su legado perdura como un ejemplo de liderazgo, fe y visión. Una de las primeras cosas que hizo Usías fue fortalecer la economía de Judá. Él sabía que un reino fuerte necesitaba una economía fuerte. Por eso, invirtió en la agricultura, la ganadería y el comercio. Construyó sistemas para regar los campos, plantó viñedos y creó nuevas rutas para comerciar. Estas acciones no solo aumentaron la riqueza del reino, sino que también mejoraron la vida de su gente. La prosperidad económica se tradujo en un mayor bienestar social, con menos pobreza y más oportunidades para todos. A pesar de todo su éxito, Usías no pudo recuperar el imperio que Salomón había gobernado siglos atrás. La región ahora estaba dominada por el poderoso imperio asirio, que se extendía desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. Los asirios, conocidos por su crueldad y su fuerza militar, eran una amenaza constante para los reinos más pequeños como Judá. Aunque Usías logró importantes victorias en la guerra, expandiendo las fronteras de Judá y sometiendo a los filisteos, amonitas y meunitas, nunca pudo vencer completamente a los poderosos asirios. ¿Cuál era el secreto del éxito de Usías? ¿Qué lo hizo destacar entre los reyes de su tiempo y cómo logró prosperar en su reinado? La Biblia nos dice que hizo lo correcto a los ojos de Jehová, como lo había hecho su padre Amasías. 2 Crónicas 26:4. Esto significa que Usías siguió los mandamientos y preceptos divinos, manteniendo una conducta justa y piadosa. Pero aún más importante, el cronista agrega un detalle crucial sobre su vida espiritual y su relación con Dios. Y se mantuvo buscando a Dios en los días de Zacarías, quien le enseñaba el temor de Dios. Zacarías, un hombre sabio y temeroso de Dios, fue una influencia significativa en la vida de Usías, guiándolo en el camino de la rectitud y la devoción. Y en estos días en que buscó al Señor, Dios le prosperó. 2 Crónicas 26:5. La búsqueda constante de Usías por la guía divina y su dedicación a la oración y la meditación fueron factores clave en su éxito. El éxito de Usías no se debió solo a sus habilidades como gobernante, aunque ciertamente era un líder capaz y estratégico, sino a su decisión de buscar a Dios y seguir sus caminos. Esta devoción y compromiso con los principios divinos le otorgaron sabiduría y fortaleza para gobernar con justicia y prosperidad. Su historia nos enseña que la verdadera prosperidad y éxito vienen de una vida dedicada a la búsqueda de la voluntad de Dios y la adherencia a sus enseñanzas. Así, el reinado de Usías
se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a un liderazgo exitoso y a un reino próspero. Su legado perdura como un testimonio de la importancia de la espiritualidad en la vida de un líder. Al estudiar la vida de Uzías, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la sabiduría y la guía divina en nuestras propias vidas y en nuestras responsabilidades como líderes. Que su ejemplo nos inspire a buscar siempre la voluntad de Dios y a confiar en su guía para alcanzar el verdadero éxito y la prosperidad en nuestras vidas. Sección 5. Un pueblo sin Dios. Es curioso que mientras Uzías experimentaba un gran éxito espiritual y material, la mayoría del pueblo de Judá seguía alejado de Dios. La idolatría y la injusticia social seguían siendo un problema, a pesar de los esfuerzos del rey por promover la verdadera adoración. Esto nos recuerda que la fidelidad de un líder no garantiza la fidelidad de sus seguidores. Cada persona es responsable de su propia relación con Dios. Sección 6. El pecado y castigo de Uzías. En esta sección exploraremos la trágica historia del rey Uzías, un monarca que comenzó su reinado con gran éxito y prosperidad, pero cuyo orgullo y arrogancia lo llevaron a un destino sombrío. Lamentablemente, el éxito de Uzías terminó llevándolo a su caída. A medida que su poder y riqueza crecían, también lo hacía su ego. Se olvidó de que su fuerza y logros provenían de Dios, y comenzó a atribuirse todo el mérito a sí mismo. Envalentonado por sus logros, se volvió orgulloso y arrogante. Su corazón se llenó de vanidad, y empezó a creer que estaba por encima de las leyes y tradiciones que habían guiado a su pueblo durante generaciones. En un acto de soberbia, entró al templo para quemar incienso, una tarea que solo podían realizar los sacerdotes. Este acto no solo fue una violación de las leyes religiosas, sino también una muestra de su desprecio por las tradiciones sagradas. Cuando los sacerdotes se opusieron, Uzías se enfureció. No podía soportar que alguien cuestionara su autoridad, y su ira solo sirvió para demostrar cuán lejos había caído de la humildad y devoción que una vez lo caracterizaron. En ese momento, Dios lo castigó con lepra, una enfermedad incurable y desfigurante. Esta aflicción no solo marcó su cuerpo, sino que también simbolizó su caída espiritual y moral. La lepra lo convirtió en un paria, alguien que debía ser aislado de la sociedad. Uzías pasó el resto de sus días aislado, un triste recordatorio de que incluso los reyes más poderosos no están por encima de la ley de Dios. Su historia sirve como una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la arrogancia, y nos recuerda que la verdadera grandeza proviene de la humildad y la obediencia a las leyes divinas. Así, el legado de Uzías no es solo uno de éxito y poder, sino también de advertencia y lección para las generaciones futuras. Sección 7. El reinado de Jotam. Después de la enfermedad de Uzías, su hijo Jotam asumió las responsabilidades del gobierno. Jotam demostró ser un rey sabio y justo, siguiendo en gran medida las políticas de su padre. Continuó fortaleciendo las defensas de Judá, construyendo ciudades, torres y fortificaciones. También logró importantes victorias militares contra los amonitas, a quienes obligó a pagar tributo. A diferencia de su padre, Jotam se mantuvo fiel a Dios a lo largo de su reinado. Sección 8. El camino idólatra de Acaz. Desafortunadamente, el reinado de Jotam fue seguido por el de su hijo Acaz, quien sería recordado como uno de los reyes más impíos de Judá. Acaz abandonó completamente la adoración al Dios de sus padres y adoptó las prácticas idólatras de las naciones vecinas. Incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego, imitando la abominable costumbre de los cananeos. Su reinado marcó un periodo de decadencia espiritual y moral para Judá. Sección 9. Prosperidad y corrupción. Bajo Jeroboam II. Mientras tanto, en el reino del norte de Israel, Jeroboam II tuvo un largo y próspero reinado. Bajo su liderazgo, Israel recuperó gran parte del territorio que había perdido ante Siria. Sin embargo, esta prosperidad material no significó un renacimiento espiritual. La idolatría, la injusticia social y la corrupción moral se extendieron por todo el reino. Los ricos se enriquecían a costa de los pobres, y la ley era ignorada sin consecuencias.